El 17 de octubre es el día peronista indiscutido y por excelencia, es el momento fundacional, digamos, del peronismo, ¿no? Porque, bueno, 4 meses después Perón gana las elecciones y es a partir de un movimiento de trabajadores que se acerca a la plaza, un hecho que conocemos todos, que, bueno, no viene al caso comentarlo, entrar en detalle, digamos. Pero, bueno, en realidad esa gente llega a la plaza porque va a reafirmar lo que supuestamente no era posible para ellos, digamos, ¿no? A reafirmar derechos que habían adquirido y que sí fueron posibles a partir de la presencia de Perón en la Secretaría de Trabajo. Entonces, es un momento fundacional del peronismo y es un hito en la historia argentina, porque en ese momento, digamos, se amplió el espacio en el que se disputaba poder en la Argentina. Tal cual. Antes el poder se disputaba en espacios muy pequeños, muy elitistas, y bueno, y a partir de ese día, ese espacio se amplía, digamos, la clase obrera acude a la plaza, estaba fuera del sistema político y empieza a estar dentro. Y es algo que siempre hace el peronismo, entonces por eso es un día peronista por excelencia, ¿no? Porque el peronismo siempre está como corriendo corriendo el límite de lo posible. Es un hecho político, como decías vos, porque finalmente lo político es eso, es el poder, las relaciones de poder, y acá se amplía el espacio donde ese poder se disputa, y además la política es el arte de lo posible, dicen, ¿no? Tal cual. Entonces, al ser el arte de lo posible, lo que hace el peronismo y lo que hizo a partir de ese momento es que lo que los diferentes sectores de la sociedad quieren o desean, es posible. Hasta ese momento, quienes ejercían el poder en la Argentina decidían de alguna manera qué era posible para quién. Entonces había muchos que quedaban fuera de eso, ¿no? Está bien. Entonces es un poco, cuando decís hecho político, creo que es por eso. Es el momento fundacional del peronismo, que empieza a tener una importancia en la política argentina indiscutida hasta el día de hoy, y además amplía el espacio de donde se discute el poder en la Argentina y configura los espacios ideológicos también en el país. Está bien. Sí, comienza a disputar y a discutir el poder, ¿no? Exactamente, sí, y a discutir el poder. Incluso ese día nace también el antiperonismo. Claro. Que estaba, digamos, construido en otras, el antiperonismo es un movimiento inorgánico de alguna manera, está organizado en otros espacios, pero hay espacios antiperonistas, no hay un partido que se llame antiperonismo, pero sí hay una ideología antiperonista que nace ese día también, y ese será el eje sobre el que se va a... eso que decías vos, se va a discutir la política en Argentina en esos términos, peronismo, antiperonismo. En otros países es más del espectro occidental, ¿no? Izquierda-derecha, claro. En otros es la religión, en otros son costumbres, digamos. Hay diferentes maneras de discutir el poder y bueno, y en Argentina se dio en estos términos durante mucho tiempo. Yo creo que hoy está como reconfigurándose más hacia izquierda-derecha, acomodándose en ese espacio de izquierda-derecha, porque bueno, por ejemplo, en el 2019 la oferta política, por decirlo de alguna manera, los 3 espacios más importantes había un peronista dentro. Está bien. Teníamos, porque el peronismo contiene la izquierda y la derecha también desde su surgimiento, ¿no? Entonces claro. Por eso digo que hoy un poco el espacio, la discusión política se está dando más en términos de izquierda y derecha, sobre todo por eso, porque en Alberto Fernández Cristina, Macri Pichetto y Labaña Urtubey había peronista en las 3 fórmulas. Está. Entonces, bueno. ¿Y eso desvirtúa el peronismo en lo político? No, yo creo que no. El peronismo es un movimiento, como bien lo decía Perón. Es un movimiento, es un partido, es una ideología y es una cultura, finalmente, ¿no? Es una... los que hemos crecido al abrigo de las ideas peronistas, es una forma de ver el mundo y de una cosmovisión, para decirlo en términos interculturales. Yo creo que no desvirtúa el peronismo el hecho de que haya tenido izquierda y derecha en su seno, pero creo que hoy sí se están acomodando más en el eje izquierda-derecha,
Y bueno, y hoy la alianza gobernante podríamos decir que es más de centro. Tal cual. Y hacia la izquierda, digamos, en algunos espacios que conforman la alianza, ¿no? Gobernante. Está. No, es la historia. Nosotros, las contradicciones que tiene el peronismo las tiene cualquier identidad política también. Cualquier espacio político ha tenido sus contradicciones a lo largo de la historia. Es parte del peronismo también y ha sabido gestionarlas bien, siempre. Está. Cuando uno mira desde aquí y sin poder situarse en el momento, uno dice, bueno, es el peronismo y esto pareciera que hubiera crecido de la nada por obra y gracia del general, sin tener en cuenta que del otro lado ocurrió esto, digamos, que hubo un sector que promovió ¿no? El 17 de octubre, claro, que se plantó. Fue la gente en realidad la que se plantó. No es que más allá del liderazgo del general, que es en aquel momento coronel, ¿no? Que es indiscutible. No es que vino Perón con una varita mágica y creó el peronismo. Eso no, claro, es importante, claro, desde lo político poder interpretarlo, ¿no? Efectivamente, eso que vos decís es muy importante, porque fue gente que fue a la plaza. Eso es soberanía popular, es hacer uso de tu soberanía como pueblo, ¿no? Uh-huh. Como la ha hecho en otros momentos Argentina, cuando se fue el pueblo argentino, cuando de la Rúa se va con el helicóptero, es ejerciendo la soberanía popular. Ya el contrato que tengo con vos de que me representás ya no existe más, no me sirve. En ese momento, bueno, no era un gobierno que había llegado al gobierno por las urnas, ¿no? Pero digo, esa importancia que vos decís de que fue la gente la que creó el peronismo, que en ese momento eran trabajadores a quienes se les habían reconocido derechos, que hasta ese momento ningún gobierno había reconocido derechos a ese nivel. Uh-huh. Entonces, los obreros que van a la plaza y 4 meses después gana Perón. No es una obra de él, como decís vos, que apareció con una varita mágica. Es la gente reclamando por la vigencia de sus derechos, porque habían adquirido determinados derechos y no querían perderlos. Había unas relaciones laborales asimétricas, eran relaciones de poder, pero había explotación, servidumbre. Entonces, en ese momento, como decíamos hoy, se corre el límite de lo que es posible. Ellos eran, digamos, no era posible para ellos ejercer derechos de trabajadores hasta ese día. Entonces, claro, ellos acuden a la plaza porque se podían ejercer derechos en una relación laboral y no estaban dispuestos a perderlos. Y hoy, en ese momento, como decías vos, fueron los trabajadores. Pero hoy son otros, o sea, hay otros colectivos, los colectivos LGBTQ, las mujeres, hay otros espacios de la vida humana que necesitan ser expresados y traducidos a derechos, ¿no? A equipararse con otros sectores de la población, de la sociedad, que todos los sectores que en su conjunto abarca la sociedad. Hay muchas realidades que necesitan ser puestas en igualdad de condiciones, porque finalmente es el fondo del ejercicio de los derechos, que es la dignidad. Es eso, creo yo, lo que ocurrió en la plaza ese día, era la defensa de la dignidad de los trabajadores, que es una alianza que el peronismo siempre mantuvo y mantendrá, pero hay otros muchos colectivos que hoy reclaman esa dignidad y que el peronismo, creo yo, el peronismo, el justicialismo o los espacios en los que el peronismo participa, son los capaces de darlo, ¿no? De construir ese bloque de derechos para ampliar quienes participamos de la vida social y política del país. Es, creo yo, el espacio que mejor lee la realidad, ¿no? Y que ha leído históricamente. Uh-huh. La realidad de la totalidad de la sociedad, porque los otros espacios tienen una lectura por ahí un poco más parcializada de lo que la sociedad necesita, de lo que la sociedad quiere. El peronismo ha podido interpretar la de toda la sociedad, creo yo. La realidad, como decía Perón también, la única verdad es la realidad. Bueno, la realidad es lo que
esto también es parte del peronismo, ¿no? El tema de... Hay un cierto pragmatismo del lado del peronismo en términos de interpretar la realidad, ¿no? De cómo se interpreta la realidad, y es lo que hace que el peronismo esté siempre vigente. Va acompañando los cambios de la sociedad, lo que la sociedad necesita. No sé si me explico, por ahí estoy yendo por las ramas. Está bien. Sí, pensaba en eso, ¿no? Pensaba en el antiperonismo también como un hecho político, porque no se puede hablar de una cosa sin la otra, ¿no? Exacto. Qué es lo que genera esa bronca y ese odio tan profundo que a veces impide, digamos, uno puede no coincidir en algunas cosas, esto es legítimo y es la vida en democracia, pero digamos al extremo de no poder mirar el todo sin odio. Sí, total. Concuerdo, Karina, con vos totalmente. Ese mismo día, como decíamos, nace el antiperonismo porque creo que es un sector, por eso digo que es inorgánico, pero es un sector que teme el ejercicio de derechos por parte de otros. Es un sector que cree tener la verdad sobre la realidad de los demás, de poder decidir qué celular usa por el ingreso que tiene, qué celular tiene que usar, qué tipo, si le tiene que poner reboque o no la casa, o sea, digamos, hay un posicionamiento de superioridad desde ese otro, desde el antiperonismo, cosa que el peronismo no tiene. El peronismo es justamente al revés. Entonces, como decía hoy, ninguna ley social importante se había dictado en la Argentina hasta ese momento. Entonces, ese sector que vos mencionás, el antiperonismo, es el que sostiene hasta el día de hoy que el 17 de octubre empezó la decadencia de la Argentina. Claro. Empezó, íbamos por un camino del desarrollo y ese día se truncó. Pero que empezaron los males. ¿Pero los males para quién empezaron ese día? ¿Para quiénes? ¿Qué tipo de país queremos? ¿Un país donde estemos todos participando de la vida política y del progreso y de los beneficios? ¿O un país solo para unos pocos, o sea, interpretando la realidad solo de unos pocos? Esa es la dicotomía del peronismo antiperonismo que vos decías. Yo creo que el peronismo, al interpretar la realidad de todos, cree en que en esa es la interpretación de la realidad, cómo se traduce en reconocimiento de derechos, en políticas públicas que los pongan en práctica, en un Estado presente para hacer eso realidad, digamos, ¿no? Está en manos del Estado realizar ese ejercicio de los derechos, ese reconocimiento y garantizar el ejercicio. Es algo que el antiperonismo no lo cree, eso le parece un riesgo, le parece un peligro. Está bien. Le parece un ataque a sus beneficios personales, y no hay una concepción más de colectivo. El peronismo va más desde la dignidad personal, como decíamos hoy, el trabajador que era explotado, una dignidad personal, pero una dignidad también grupal y nacional, porque tenemos los principios del peronismo, hablamos de la soberanía política, ¿no? Y la independencia económica, justicia social, habla de esto, habla de la dignidad en varias dimensiones, no solo en la personal. Está. Antonieta, nada, un placer haber podido conversar con vos. Hace un rato hablábamos con el intendente de la Adela, que lamentaba no poder festejar el 17 de octubre como el peronismo hace. De todos modos hay varias convocatorias virtuales y en caravanas. Imagino que digamos, es parte del folclore solamente juntarse el 17 de octubre. Es parte de un folclore por eso digo que es una cultura. Claro. La cultura también tiene esas cosas, ¿no? De festejar lo colectivo, de celebrar, y de recordar qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos tiene que seguir llevando hacia adelante. El peronismo lo que tiene también es siempre una voluntad de gobernar para esto, ¿no? Para hacer de poder, realidad sí. todo esto para todos. Y
Y como decías vos, bueno, hay una convocatoria para mañana, a partir de la 1 de la tarde puede entrar todo el mundo en internet buscando 75 octubres, a partir de la 1 de la tarde, ingresando, bueno, es una marcha virtual para recordar eso, y lo que decía yo recién, ¿no? La dignidad colectiva, el tema colectivo, el tema de unión, de grupo, que bueno, como decís vos, forma parte del ser peronista. El ser peronista tiene eso también, y es folclórico, es cultural, y es parte de serlo. Bien. Mira, hace 2 días era el cumpleaños de mi papá, hubiera sido el cumpleaños de mi papá, Juan, y hubiera cumplido también 75 octubres. Así que ayer va. No hace 2 días, ayer. Mira. Así que, bueno, mañana tocará celebrar también, también por él, ¿no? Y por el 17 de octubre que, bueno, mi papá obviamente es el que nos criamos al abrigo de esas ideas por él, así que con orgullo lo digo. El mejor recuerdo para el hombre que me fumaba todos los cigarrillos. Él tenía un espíritu colectivo. Sí, tal cual. Bien. Así que bueno, Karina, un gusto hablar con vos, siempre, así que tocará mañana a partir de la 1 de la tarde ir a celebrar este nuevo aniversario de este espacio que tiene vida para largo, porque la realidad de nuestro país sigue ameritándolo.